Empezamos con noticias amargas que nos ha traído este fin de semana. 2 hombres y 2 mujeres fueron asesinados en distintos departamentos del país. Las mujeres aparecieron muertas en Maldonado. Una es una joven de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado cerca del helipuerto del sanatorio Mautone. La otra, una señora de 64 años, a quien encontraron en su casa sin vida. Además, en la madrugada del sábado, un hombre apodado El Nene, poseedor de varios antecedentes penales, fue asesinado en Salto, en un aparente caso de ajuste de cuentas. Mientras que en Montevideo, en el barrio La Paloma, otro hombre de 30 murió al recibir un disparo en el tórax, aparentemente cuando pretendían robarle la moto. Se trata claramente de un fin de semana muy violento en el país, un fin de semana que sin embargo no se aparta de lo que viene siendo un año especialmente duro en materia de homicidios. Según cifras brindadas por el Ministerio del Interior, que ayer recogía El País, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año ocurrieron 146 homicidios, una cifra récord para un semestre. Fíjense ustedes que en ese mismo primer semestre, en 2010 hubo 105 asesinatos, en 2011 se bajó a 85, en 2012 subieron y se llegó a 142, en el primer semestre de 2013 fueron 138 y el año pasado en el primer semestre más o menos lo mismo. Pero repito, ahora estamos en 146. ¿Cómo están siguiendo estas noticias? Es difícil analizar esto porque lo que dice el ministro del Interior, esto es una mezcla de ajustes de cuentas y de diferentes tipos, o sea, lo que está diciendo es diferentes tipos de delitos que tienen más relación con narcotráfico, mafias, todas estas cosas que se están dando. Pero y la violencia contra la mujer, ¿no? La violencia contra la mujer. Que también tiene este año cifras escandalosas. Exacto, y yo estaba tratando de recordarlas, ahora las vamos a buscar para ser más precisos, pero ya también se superaron todos los récords. Igual cuando vos mencionabas los últimos 5 años, viste que hay una tendencia muy clara al crecimiento, no es que hubo un salto de un año para el otro. Uh-huh. Con lo cual, yo no soy socióloga, sí, digamos que la excepción fue el 2010 mismo. Sí, el 2011. Pero en 2011 se bajó a 85, fue un número raro para el primer semestre del año, el 2011. Pero desde 2010 en adelante, de 105 que hubo en 2010, se ha venido subiendo, sí. Entonces, de vuelta, analizar esto es lo complicado, porque si bien una parte tiene que ver con esas mafias, narcotráfico, y otra parte, o ajustes de cuenta, como le llaman, y otra parte puede tener que ver específicamente con violencia contra la mujer, violencia de género, también hay un análisis ineludible que es el aumento de la violencia en general. Uh-huh. Porque es la manifestación máxima de la violencia. No es solamente analizar rapiñas, robos, que siempre son partes de la violencia. En este caso, en algunos, incluso en algunos de los ejemplos que diste de este fin de semana, estamos hablando de violencia ejercida por el delito, pero violencia máxima. Es decir, lo que muchas veces los delincuentes no llegaban. Es decir, ante una persona que se resistía a que le robaran una moto, capaz que el delincuente, no todos, no, obviamente, pero muchos decidían: me retiro y no termino matando a alguien. Y eso ahora se está dando con mucho más facilidad, dice la propia policía. Lo cual ya es un tema que va más allá de la seguridad y va más allá de la violencia y tiene que ver con lo cultural y con lo que siempre hablamos en estos temas, ¿no? Con lo cultural y lo educativo. Ovenir, ¿tú por dónde lo encarás? Sí, yo creo que hay varias cosas. Una es que, me parece, coincido con Karina, esto es un tema que tiene que ver con una situación educativa por un lado, es una crisis educativa que existe, y por una crisis cultural general estoy de acuerdo. Creo que además esto es uno de los exponentes más de la errónea aplicación de políticas sociales, es decir, el asistencialismo que ha caracterizado la política social de estos años. Me parece que era inevitable que produjera esto, entre otras cosas. ¿Por qué? A ver, no sé si el oyente te sigue en ese razonamiento. Y bueno, porque la violencia es parte de un fenómeno de marginación o de... A ver, por ejemplo, vamos a ser claros, porque esto más y ese es el otro punto, creo que podemos aclarar las dos cosas. Esto está muy cargado con cuestiones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, se suena la bocina permanentemente sobre la violencia
por razones de género. Pero en realidad, cuando uno mira las estadísticas, se da cuenta que mueren, por cada mujer que mueren 5 hombres por hechos violentos en la sociedad. Mira que la comparación que hacíamos venir era con respecto a otros años. Yo no estaba comparando hombres con mujeres, sino aumento por la propia mujer. No lo digo por ti, porque hasta el responsable de políticas de género del Ministerio del Interior hace un discurso ideologizado en una entrevista que salió, en la cual habla de femicidio. del femicidio, además con unas diferencias que ya hemos llegado a sacarle filo a la bocha, ¿no? Es decir, el femicidio y el feminicidio son, según ella, son feminicidio distintos. Según la persona que tú nombrás, tiene que ver con una responsabilidad del Estado. Yo nunca había escuchado esa No, es una teoría, bueno, en fin, no importa. Lo cierto es que la realidad indica que mueren por lo menos 5 veces más hombres que mujeres por hechos de violencia. Entonces, la lectura desde el tema de la violencia de género me parece que es una lectura falaz. Acá lo que está pasando es que hay más violencia en la sociedad. También hay más crímenes por razones de género, sí, pero también hay más por razones de delitos contra la propiedad, más por venganza, en fin, hay más delitos, más hechos violentos de todo tipo. ¿Qué tiene que ver eso con las políticas erróneas? Bueno, porque en la medida en que lo que se ha hecho es asistencialismo y no el desarrollo de políticas educativas en serio y de inclusión social en serio, y bueno, genera que una multitud de gente sigue siendo culturalmente marginal y procediendo en forma cada vez más violenta y más agresiva. Esa es la relación que yo veo entre las políticas sociales y esta situación. Felipe. Hace ya unos cuantos años venimos asistiendo a un franco deterioro en esta materia, en las políticas de seguridad en general, pero particularmente este es el talón de Aquiles de las políticas de seguridad del país. Si uno ve las gráficas, advierte que a partir del año 2012 hay un crecimiento explosivo de los homicidios. De diciembre del 2011 a diciembre del 2012 hay un crecimiento del 55%. Hay un muy buen informe del portal El Telescopio que yo realmente aconsejo su lectura en base a datos del Instituto de Criminalidad del Ministerio del Interior y de la Fundación Propuestas, que ha trabajado mucho en este tema. Y ellos marcan 3 etapas en el tema de los homicidios en este nuevo siglo. Una etapa que va del 2003 al 2008 con un promedio de 90 homicidios por año, otra etapa del 2009 al 2011 con 110 homicidios por año, y una última etapa que es la que vivimos actualmente y es la más preocupante y grave, del 2012 a la actualidad con 170 homicidios por año. ¿Y qué respuesta hemos obtenido de las autoridades sistemáticamente? Un no reconocimiento del problema. En este relevamiento que aconsejo su lectura se hace mención a diferentes intervenciones de prensa del ministro Bonomi en diferentes años, en diferentes medios de prensa, en el 2015, en el 2014, en el 2013, en el 2012, en todos estos años que recién señalábamos como los años de explosión del delito de homicidio, en donde se señala que ha habido bajas en esos delitos. ¿Y qué es lo que ha hecho Bonomi? ¿Qué desnuda en definitiva las declaraciones de Bonomi? Un falseamiento de las cifras. Porque si bien puede bajar un mes el índice de homicidios, para analizarlo estadísticamente con una seriedad media, hay que tomar el año móvil, hay que tomar los 12 meses anteriores. Y si tomamos los 12 meses anteriores, en cualquiera de estos meses en donde el ministro Bonomi sale a decir que los homicidios bajaron, vamos a advertir que pasa todo lo contrario, los homicidios han subido. Y en gran medida esto explica por qué renunció en su momento el señor Paternain, que era el director del Instituto de Criminalidad o del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Como decía el contador Damiani, los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números. Y esta falta de asunción del problema es lo que nos impide solucionarlo, porque si un jerarca no asume que tenemos una situación acuciante, dramática, difícilmente pueda instruir medidas para solucionar esta situación, que es una situación dramática y que en comparación con otros países y con otras ciudades, Buenos Aires tiene casi la mitad del índice de criminalidad que tiene Montevideo. Es mucho más seguro andar por las calles de Buenos Aires que andar por las calles de Montevideo. Hay una doble probabilidad que nos maten en Montevideo y nos maten en Buenos Aires. No es la percepción que tienen los argentinos, ¿no? Y no es la percepción nuestra. Yo he ido a Buenos Aires y realmente no me gusta caminar por Buenos Aires de noche. Es más, aprovecho y me tomo un taxi.
cosa que no ocurre quizás en Montevideo, pero los números indican otra cosa. Es más, somos más inseguros en materia de homicidios que San Pablo. Gabriel de la Coste, completamos contigo así la primera ronda. Yo creo que como decías, los números no mienten y es cierto que es un hecho de la realidad que los homicidios vienen aumentando. Yo creo que, ya que estamos hablando de estos casos particulares que hubo en los últimos días, también está bueno pensar que hay que pensar que los homicidios en realidad son sucesos muy diferentes entre sí. Por ejemplo, en estos 4 casos, que son casos que en realidad todavía no están aclarados, que son tremendamente trágicos y que además obviamente no están relacionados entre sí. Tuvimos un caso que aparentemente fue una víctima de su expareja, un caso que aparentemente fue víctima de un robo en su casa, un caso que aparentemente fue una rapiña motociclista y uno que aparentemente fue un ajuste de cuentas. Son problemas muy distintos, todos llevados a su extremo más terrible, en su versión más cruda, pero son problemas muy distintos los que causaron estos diferentes 4 casos que tienen soluciones muy distintas. Es muy diferente lo que tiene que hacer el Estado con respecto a la violencia de género y con respecto a bandas que tienen territorios y pelean por ellos, que en el caso de la rapiña y del robo. Entonces yo creo que en realidad hay que ver las cifras y hay que ver las tendencias, eso es importante, pero también es importante tener en cuenta que no se trata de un fenómeno homogéneo que tiene una sola razón y que tiene por lo tanto una sola solución. Pero hay un denominador común que se me extrema. acaba recién, que es la facilidad con la que se está llegando ahora a la violencia extrema, directamente a la muerte, como forma de resolver una situación. Sí, bueno, como sí, no como forma de resolver, pero sí como resultado. Eso es claro, pero para mí lo importante es darse cuenta que son diferentes dinámicas las que están llevando a esos resultados extremos y no que el resultado extremo es lo que hay que atacar, porque son muy diferentes cosas. Diferentes enfermedades pueden tener el mismo síntoma, pero no hay que hacer lo mismo. Es interesante el análisis que vos hacés, pero por otra parte, en la base de los 4 casos hay violencia. Violencia, es obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Violencia llevada al extremo de matar a otra persona, que era lo que hablábamos al principio. Es más fácil ahora para alguien, poniéndolo en términos muy simplistas, matar, no porque el Estado lo deje, evidentemente. Esto no es un tema del Estado, me parece que es un tema cultural y educativo. En cualquiera de los 4 diagnósticos que vos hiciste, incluyendo el de narcotráfico, si no lo era, o lo que sea, bandas, se llega a la decisión de matar más rápidamente, parecería, o más frecuentemente que lo que se llegaba antes. Y ahí sí hay diagnósticos que tienen que ver entre sí, aunque es cierto que las enfermedades son diferentes. Yo quiero hacer un enfoque. Yo no sé si las enfermedades son diferentes. Digo, creo que la violencia, es decir, la respuesta violenta en sí puede tener una causa común, ¿no? Digo, creo que los fenómenos culturales y educativos hacen a que la violencia se manifieste con distintos motivos o pretextos, pero puede haber una causa o un aspecto en común. Pero la otra cosa que quiero aclarar o plantear es que a mí esta idea ahora que se dice que fue un ajuste de cuentas, como si eso como si eso lo dejara de costar. Lo excluyera de los homicidios preocupantes. No, fue un ajuste de cuentas. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, no, este es un crimen entre marginales que están en el negocio de la droga o del robo. Y bueno, entonces mejor básicamente si mueren no pasa nada. Que se maten todos, no hay problema. Bueno, eso es absolutamente falso, porque es a través de ajustes de cuentas cómo crece la violencia en la sociedad. Claro. México empezó así. Es decir, primero es un gangstercito mata a otro gangstercito porque no sé qué, porque se le quedó con un vuelto. Pero después el hijo del gangstercito se pelea con el almacenero porque no sé qué, y entonces va el gangstercito, le mete la pesada al almacenero, y después un día le pegan un balazo al hijo del almacenero porque no sé cuánto, y después al otro vecino porque, en fin, la violencia después no tiene límite, empieza como ajustes de cuenta entre delincuentes, pero esto ya está pasando en el Uruguay. En determinados barrios, te diría que en casi todos los barrios hay bocas de venta donde que están capitaneadas por algún personaje cada vez más influyente en el barrio, porque es una fuente de trabajo, porque es una fuente de poder y es una fuente de temor, que van ejerciendo un
peso social cada vez mayor, en muchos casos en detrimento del Estado, es decir, empieza a ser más importante la voluntad o el temor hacia el jefe, el dueño de la boca, que a la policía, que a la seccional o al... Entonces, esa violencia que empieza como ajuste de cuenta, y a mí me preocupa cuando veo que dicen eso, después termina afectando a toda la sociedad, ya está afectando a toda la sociedad, porque después nadie quiere enemistarse con el jefe de la boca o con los seguidores del jefe de la boca, es decir, son bandas que terminan gobernando a la sociedad. Igual yo no iba tanto a que el ajuste de cuentas sea una cosa como metafísicamente distinta. No lo dije por ti, lo dije porque cada vez que veo, incluso el propio ministro, cada vez que surge el tema, dice, esto es un ajuste de cuentas. Y poco a poco en la prensa se va diciendo, bueno, esto es ajuste de cuentas, ya ni hablamos de eso, ni lo consideramos. No, considérenlo porque es un factor de violencia social tremendo, ¿no? Yo creo que ni que hablar, y creo que es cierto que es un tipo de violencia que es extremadamente dañino a la sociedad en general, y que además, hablando de esta metáfora de las enfermedades y los síntomas, habla de una enfermedad que en sí misma es muy complicada, y que además tiene que ver con dinámicas de capitales globales y de lo que llaman la guerra contra las drogas, que tiene toda su propia dinámica, pero justamente a eso iba. Esta es una dinámica social que difícilmente uno le puede encontrar el vínculo, por ejemplo, al asesinato de una víctima por parte de su expareja, o el supuesto asesinato por parte de una expareja. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta, sobre todo hablando de lo políticamente, a nivel humano, humanista, es evidente, cada vida que se perdió vale una, es terrible, los familiares tienen que vivir momentos que son terribles, inesperados, pero si uno lo piensa políticamente, yo creo que, bueno, por un lado hay que terminar la guerra contra las drogas, por otro lado la policía tiene que ser eficiente, por otro lado tiene que haber buena institucionalidad para defender a las mujeres de la violencia de género. Y estas cosas difícilmente uno pueda hacer una sola política contra la violencia que una estas políticas tan diferentes. Difícilmente con la política de la excusa vayamos a solucionar este problema. Y lo que permanentemente todos advertimos, como muy bien decía Venir, es que por parte de las autoridades existe la permanente excusa. Si no es ajuste de cuentas es porque está el narcotráfico metido, o está el crimen organizado, o está la mafia, o está... A ver, en Buenos Aires, ¿no existe la mafia? ¿No existe la droga? ¿No existen organizaciones criminales quizás de muchísimo mayor envergadura de las que puede haber en Uruguay? Yo tengo la certeza de que sí. Y porque ellos tienen un índice de homicidios cada 100.000 habitantes de 5 puntos, y nosotros tenemos un índice de homicidios que llegó en el año 2014 a casi 15, 16. Digo, ¿por qué nosotros duplicamos en homicidios a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo cuentan los homicidios en el INDEC? No, porque mirá que los números en la Argentina, en fin. Bueno, pero vayamos a San Pablo, ¿no? Una ciudad de 22 millones de habitantes, ¿no? Que en donde allí sí existe una criminalidad de una envergadura, de una profesionalidad y realmente muchísimo más importante de la que puede existir en Montevideo, por ejemplo. ¿Por qué tenemos guarismos similares de homicidios? Me parece que aquí hay un problema de afrontar la situación y arbitrar medidas. No ha habido un estudio serio por parte de las autoridades a qué ha obedecido el feroz crecimiento que ha habido a partir del año 2002. Por lo menos esto ha ayudado para descartar algunas políticas. La teoría marxista de la criminalidad ha quedado absolutamente descartada, ¿no? La teoría que nos decía que en la medida de que la situación económica empeoraba, aumentaba la criminalidad. Las cifras, los datos son elocuentes en el sentido de que nunca hemos tenido un crecimiento económico como el que ha tenido el país en los últimos años, y nunca han aumentado las tasas delictivas como han aumentado hasta ahora. Homicidios, rapiñas, hurtos, absolutamente todo. O venir, tú estás con un matiz ahí. Yo tengo un matiz que es el siguiente. Yo creo que sí es verdad que la delincuencia, que la crisis económica, la carencia económica genera delincuencia. Lo que no es exactamente es que sea reversible, es decir, que después, que con la bonanza después que se produce la fractura social, poner plata arriba no soluciona el problema, porque el problema ya deja de ser exclusivamente económico. Pero entonces tú estás atribuyendo una parte de este crecimiento de la violencia, en particular de los homicidios, por ejemplo, la crisis del año 2002, etcétera. Es que yo creo que no hay duda que en el año, si la crisis del 2002 incidió enormemente, es decir,
en el desarrollo de esta escalada de delincuencia. Pero claro, después no se revierte automáticamente, ¿no? Lo que pasa es que, perdón. Un tema que no hemos mencionado y que tiene que ver, a mí me preocupa bastante esto de lo que capaz que demasiado de forma muy simplista se llama ajustes de cuentas. Este hombre que mataron en Salto, este hombre joven, hasta donde sé, 26 años. Tenía puesto un chaleco antibalas y le dieron una bala en la cabeza y 3 en el cuerpo. O sea, si eso no es un ajuste, una vendetta, un ajuste de cuenta, no sé qué lo debe ser. Pero muestra el nivel de violencia encarnado, como decía, en muchos barrios, en la mayoría. Imagínense que esto en Salto supongo que no era algo de todos los días antes. Sobre todo el interior era bastante más tranquilo en cuanto a homicidios. Entonces sí vuelvo a que hay un diagnóstico, hay un fenómeno de fondo que tiene que ver con la violencia extrema y sí se relaciona tal vez con lo que dice Ovenir. Yo no sé si esto es tan directo, dinero, no dinero, violencia, no violencia, delincuencia, no delincuencia, pero sin duda el asistencialismo tal como se consideró en los últimos años, en los últimos 8 años, en eso no ha influido, por lo menos. No en otras cosas capaz que sí. Uh-huh. Entonces tendríamos que analizar qué influiría para un manejo de la delincuencia y de la seguridad. A nivel económico, educativo, ¿qué habría que hacer? No dar dinero, pero sí dar cierto tipo de educación, dar más escuelas de tiempo completo. Miremos los niveles de deserción en la enseñanza y vas a ver. Por eso estoy hablando de educación. ¿Dónde está el problema? No de dinero constantisonante, capaz. Gabriel. Yo creo que es muy probable que haya un vínculo de algún tipo entre la economía y la criminalidad, pero lo que no creo es que sea lineal, que uno pueda agarrar el PBI y el índice de homicidios sin encontrar una correlación, porque tal como decías, eso no es así. Ahora, es evidente que fenómenos de fractura social, fenómenos de segregación espacial, o sea, los pobres viven en unos lugares, los ricos viven en otros, eso genera dinámicas sociales que son complicadas, porque genera la posibilidad de creación de territorios, la posibilidad de creaciones de identidades muy fuertes y con mucho resentimiento, dificulta la acción del Estado en ciertos lugares, dificulta mucho la llegada de servicios públicos y por lo tanto una presencia positiva del Estado que vaya más allá de la policía. Capítulo aparte son los lugares del país donde la policía es prácticamente que la única institución estatal. Entonces yo creo que eso, por suerte, en algunos lugares se está revirtiendo y en otros no tanto. Entonces yo creo que ahí lo que hay que ver es que las relaciones entre los conceptos no son lo mismo que las relaciones entre las variables y que hay que ser bastante fino en cuáles pueden ser las causas de las cosas. Un último apunte. Lo que no se puede afirmar, a mi entender, es que fue el 2002 de alguna manera el desencadenante de esta situación. No, y viene de antes. Porque si miramos los números, yo aquí los tengo, y la gráfica es elocuente, en el 2002, pleno año de la crisis, teníamos un promedio de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, que es, digamos, la cuantía internacional para analizar las tasas delictivas de las ciudades y de los países. La crisis es en julio del 2002. Seguramente los aumentos van a ser... El promedio, ¿no? Estoy hablando del promedio de 2002, más o menos 10 homicidios cada 100.000 habitantes. En el 2007, pleno gobierno del Frente Amplio, ya recuperado el país, en pleno crecimiento, teníamos 6 homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Y en el 2003 y 2004? Y en el 2003 y 2004 no. En el 2003 y 2004 se mantuvo. Se mantuvo bajo, se mantuvo el promedio. La explosión empieza a partir del año 2012. Y si no recuerdo mal, el índice de las rapiñas, creo que en el año 2005 eran del entorno de las 7.000 rapiñas anuales. Hoy estábamos llegando estábamos llegando en el 2012-2013 a 20.000 rapiñas anuales. Quiere decir que la explosión delictiva no ha tenido ningún tipo de relación con la situación de crisis que vivió el país, porque hasta el 2007-2008 teníamos números en materia delictiva más o menos manejables. La explosión ha sido producto de distintas circunstancias que valdría la pena analizar profundamente de los últimos años. Yo no tengo acá yo he visto estadísticas distintas. Yo recuerdo haber visto, no las tengo acá, un aumento en los años pico de la crisis de delitos, no recuerdo si era exactamente homicidios o de delitos en general en los años 2003 y 2004. De cualquier manera es lógico que el aumento se dé después, no inmediatamente. Claro, no, por eso. Inmediatamente
Estamos en crisis. Estoy hablando que ahí hubo un aumento fuerte, me parece, de delincuencia en general. No sé cómo será el tema en relación a los homicidios, pero bueno.